Querido amigo, te mando un fuerte abrazo, te saluda con mucho cariño tu amigo Ludwig Sánchez. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal. Hoy vamos a ver un video que es bastante práctico y es una duda común entre todos los inversionistas, porque cuando queremos tener exposición a empresas tecnológicas siempre nos vamos a Nasdaq, y dentro de Nasdaq hay un producto estrella que es el Nasdaq 100, y esa vaina, para que nosotros podamos invertir, tenemos que llegar a un ETF que replique el comportamiento de este índice de 100 empresas mayoritariamente tecnológicas, una ponderación más o menos de un 60%, no financieras, es importante decir, y para llegar a ello necesitamos un ETF que nos exponga a este índice, a la replicación del mismo. Y el producto por excelencia, a cualquiera que le digas que tiene un poco de conocimiento en inversiones, te va a decir: métele al QQQ. Es por excelencia el vehículo financiero más conocido para Nasdaq, pero también hay mucha gente que no tiene la accesibilidad de comprar el título completo. A estos momentos está cotizando entre 599 o 600 dólares, en pesos mexicanos es un poco menos de 12,000 pesos. Vaya, hacerte de un título pues no es poca cosa. Así es que veremos otro vehículo financiero muy similar que replica el mismo índice. De hecho es de la misma casa gestora, que se llama el QQQM, y los vamos a estar comparando. Y como tercera opción vamos a ver uno que no cotiza en Nasdaq, lo hace a través de la Bolsa Mexicana de Valores, y en lugar de agarrar las 100 principales empresas, en este caso con exposición a Nasdaq, lo hace en 12 empresas muy bien seleccionadas del giro tecnológico. Este producto financiero se llama Genius 21 o Genius 21, diciéndolo en español, y esto lo puedes encontrar desde la Bolsa Mexicana de Valores. Quédate porque vamos a ver el detalle de cada índice, cuáles son los costos de gestión, cuáles son las ventajas, las desventajas, y qué producto es para qué tipo de inversionista, para que tú puedas ponerte el traje a la medida e invertir en uno de los tres acorde a tu perfil. Hazlo con inteligencia, porque la educación siempre te va a premiar. Así es que, sin más que decir, comenzamos. Querido amigo, ahora sí vamos a desarrollar el tema de estos ETFs. ETFs que mayoritariamente invierten en tecnología. Es una excelente inversión, sobre todo ahorita que si tú inviertes en una acción seguramente flaquea, pero cuando tú lo haces en algo diversificado, pues ese promedio del comportamiento de las acciones seguramente te da mayor respaldo, te da mayor protección. Y hoy que estamos grabando, pues estamos viendo que una vez que se hizo el cierre de gobierno, se volvió a reaperturar el 12 de noviembre, tiene esto 20 días de que sucedió, pues realmente los mercados están a la baja, mucha incertidumbre, mucha falta de información estadística. Obviamente, si el gobierno no abre durante 43 días, pues muchos procesos se retrasan, mucha información, muchas solicitudes de la apertura en bolsa, muchas solicitudes también de empresas privadas que quieren irse a hacer públicas, mucha información del desempleo, mucha información de cualquier tipo, todo se retrasa porque es un friseo prácticamente de mes y medio, y ahorita pues eso digamos que ya se reactivó, pero vamos tarde, cierre de año, todos corriendo, toda la información desactualizada, las bolsas cayendo, todo desplomándose, las tecnológicas, siempre en un mercado alcista pues sabemos que las tecnológicas son las que pegan con más fuerza, pero también en un mercado bajista las tecnológicas son las que caen con mayor fuerza. Así es que si quieres tener exposición en empresas tecnológicas, lo mejor es hacerlo a través de un ETF. Y aquí te traigo la comparación de tres. El más común es el QQQ, la casa gestora es Invesco, y vamos a entrar a detalle de cómo se conforma este ETF y todos los pormenores. Viendo la lámina podemos encontrar que dice a nivel overview: Invesco QQQ ETF sigue el Nasdaq 100 Index, te da acceso al comportamiento de las 100 más largas empresas y mejores no financieras listadas dentro de la bolsa de Nasdaq. Recordemos que hay dos bolsas principales, una la de Nueva York, la NYSE, y la siguiente es la de Nasdaq. Este fondo está rebalanceado de forma trimestral
y se reconstituye de forma anualizada, ¿ok? Si podemos ver el ticker, es tal cual decíamos QQQ. Bueno, el exchange, pues ya sabemos que está en Nasdaq. Y podemos ver la inscripción. Este tiene 25, 26 años de existir porque nace en septiembre de 1999. Así es que sí, prácticamente son 26 años, 2 meses de existir. ¿Cuál es el costo de gestión? Súper importante, siempre checa los costos de gestión, 0.20%. Number of holdings, número de empresas, 101. Y el valor de mercado, pues ahí viene cuál es la evaluación. Y esta es la información más importante, ¿ok? Si nos vamos a la siguiente lámina, podemos ver que el performance que ha tenido en los últimos 5 años ha sido de un 140.85%. Si lo vemos a 10 años, prácticamente le pega al 500%, 5 veces el valor de la inversión que tú hayas hecho, ya se haya multiplicado esas 5x veces, ¿ok? ¿Qué otro tema importante? ¿Cómo se compone la cartera? Súper importante, siempre que vayas a un ETF, no te vayas por el nombre, no te vayas nada más por el FOMO, no te vayas por lo que dicen en redes sociales. Siempre fíjate en cómo se compone y se rebalancea la cartera y hazlo periódicamente porque, como decíamos aquí, se revisa la ponderación de forma trimestral. Es decir, se rebalancea. Si una empresa crece mucho, muchas veces se ajusta para que no exceda ciertos límites o ciertas políticas que están definidas desde la concepción del ETF. Así es que si vemos aquí cómo está el tabulador, podemos encontrar que el top 10 holdings lo compone Nvidia, Apple, Microsoft, Broadcom, Amazon, Alphabet, que es Google, la acción de clase A, Google, que es la acción de clase C, Tesla, Meta, Netflix, y esas 10 tienen un peso ponderativo, chécate, 53%. ¿En qué se traduce esto? Que 10 empresas de las 100, es decir, 10 empresas tienen el peso mayor al 50% que las 90 empresas remanentes. Por eso siempre es importante ver que estos players analices los fundamentales, los estados de resultados, qué es lo que están innovando, cómo va la competencia, cómo van los mercados, qué dicen los fundadores, los CEOs, la gente que tiene poder en la empresa, porque estas 10 empresas prácticamente son el combustible o la gasolina equiparable a las otras 90. Entonces, si una de las otras 90 quizá le va tan mal, en el peso, en ese poder ponderativo, pues realmente no representa tanto. Pero si una de estas, por ejemplo, Nvidia y Apple el mismo día dan un bajón del 10%, pues el ETF sí va a tener afectaciones importantes, por más que las otras 90 pues jalen del carro en esa ocasión, ¿ok? Espero haya sido claro el ejemplo. ¿Cómo se divide? ¿Cuál es el sector allocation? Tenemos más del 60% está en tecnología. Chécate, más del 60% en tecnología. En temas de consumo discrecional, un 18.29%. Y ya posteriormente a estas, que prácticamente son un 82-83%, el 17% remanente se componen por salud, telecomunicaciones, industria, temas de consumo, materias primas o materias básicas, utilities y energía, ¿ok? Ese es el sector allocation y lo puedes ver representado de forma gráfica con un azul rey, azul metálico, depende cómo lo veas tú, pero hace referencia a que ponderativamente 64% son empresas de tecnología. Ahora, en resumen, ¿qué es lo que vemos? Tenemos un costo de gestión 0.20%. ¿Cuál es la principal ventaja de QQQ? Es muy interesante si tú vas a hacer trading, si eres una empresa de larga capitalización. Hay mucha liquidez, es uno de los índices con mucho más liquidez, así es que es muy fácil entrar y salir del mercado, y ese spread del precio en que se vende la acción o se compra versus el que tú estás entrando para hacer la compra o la venta, ese diferencial es muy pequeño porque hay mucha liquidez, a diferencia de otros ETFs
donde no hay tanta liquidez, no hay tanto volumen, muchas veces tú tienes que comprar mucho más caro o tienes que comprar con bastante spread de pérdida. Y a veces tú dices, ok, me voy por el que tiene los gastos de gestión más barato. Pero si checas el tema de la liquidez o del spread, muchas veces aquí estás recuperando o hace sentido que te vayas quizá por uno que es más caro, pero de alguna forma si tiene mayor liquidez, no vas a tener bronca con estar entrando y saliendo del mercado. Entonces, si eres una empresa de larga capitalización o si eres un trader, yo creería que QQQ es la mejor opción, sobre todo por el tema de la liquidez. Es un ETF distributivo, cabe señalar. Quiere decir que trimestralmente, marzo, junio, septiembre y diciembre, 4 periodos te está dando los dividendos. Así es que cada 3 meses te va a estar otorgando dividendos y por eso se dice que es distributivo, porque las ganancias no las reinvierte, sino que las otorga a los diferentes interlocutores que tienen acciones o títulos en su poder. ¿Ok? ¿Qué otro tema es importante? Se rebalancea trimestralmente. Cada trimestre se rebalancea el mismo y cada año se hace una evaluación mucho más a detalle para ver si vas a mover un jugador de los 100, entra una empresa, sale otra, o cómo vas a estar jugando con la composición o la estructura base del fondo. Así es que información súper importante y con esto saltamos al siguiente jugador, al siguiente player, que es un poco menos conocido y quizá te va a enamorar. El siguiente es de la misma casa gestora, Invesco, y vamos a ver cuáles son las diferencias que otorga y por qué haría más sentido invertir en el más famoso o en este que no tiene tanto tiempo de existir, ¿ok? Si vemos la lámina dice que los gastos de gestión son de 0.15%, es un 0.05% más abajo que el anterior y también podemos ver un poquito, habla acerca de la rentabilidad o los rendimientos. Y la siguiente lámina nos dice cuál es la descripción o el overview acerca de este índice. También replica como el anterior, el Nasdaq 100, el index. Y bueno, dice el fondo invertirá al menos el 90% de sus activos totales en los valores que componen el índice. ¿Ok? ¿Por qué invertir en QQQM? Claramente dice que está diseñado para inversores que buscan exposición a acciones de crecimiento de gran capitalización estadounidenses en el índice Nasdaq 100 Index, que contiene algunas de las empresas más innovadoras del mundo. Hasta aquí vamos igual que el QQQ, lo único que vemos como diferencia es el costo de gestión, que este producto es mucho más barato que el otro. Y bueno, entrando al detalle, ya sabemos cuál es el ticker. Este cotiza en Nasdaq, el otro en el 99, este en el año 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 21 años de diferencia y si lo saca la misma casa gestora es por algo, es porque busca una innovación, una evolución o te va a estar dando un valor agregado y efectivamente es lo que hace. Y aquí podemos ver los diferentes interlocutores. Si te pones a ver cómo está compuesta la cartera en porcentajes, en la empresa, y todo el detalle es exactamente lo mismo, porque las dos son como espejos del índice Nasdaq 100. Entonces prácticamente QQQ y QQQM es lo mismo, pero el agregarle el M, tú estás invirtiendo, aquí va la diferencia, con menor liquidez, sí, pero a un menor costo, sí, y pudiendo acceder a obtener un título de forma más accesible. Mientras uno te está valiendo el QQQ casi $600, ¿qué crees? El QQQM te está valiendo un poquito abajo de $250. Estamos hablando que vale menos de la mitad y por ende es más accesible a que si tú vas a largo plazo por el tema de los costos de gestión, ese 0.05 puede hacer la gran diferencia en el largo plazo y con montos interesantes o importantes. Y el segundo tema es que si tú quieres estar comprando periódicamente, cada que te llega tu nómina, tu salario, tu sueldo, que tengas un ingreso de forma mensual, trimestral, de forma quincenal, pues puedes estar haciendo DCA, que es hacer pagos constantes durante cierta periodicidad a largo plazo. Y obviamente es mucho más fácil que tú puedas comprar un título
que te vale menos de $250 a uno que te vale prácticamente los $600. Por eso Invesco saca este producto 21 años después, porque ve la forma de optimizar y atender a otro mercado, en este caso al retailer. Entonces, por un lado, si tú buscas hacer trading, tener liquidez, comprar y vender rápido, que no haya tanta diferencia del spread, te recomiendo mucho más QQQ. Y si tú quieres comprar de una forma más accesible, vas a largo plazo, a menor costo de gestión, te recomiendo 100% el QQQM. Esa es la principal diferencia. Regresando a las láminas, podemos ver la composición de la cartera, como te decía anteriormente, es exactamente la misma. El precio de los fondos, pues aquí estamos viendo justo $246.92 por título. Precio de apertura, precio de cierre, acciones en circulación. Ojo, ¿qué otras similitudes tenemos? Exactamente igual, aquí es un ETF distributivo, otorga dividendos, lo hace de forma trimestral, rebalanceo de forma trimestral, rebalanceo de la estructura general del fondo, lo hace de forma anualizada. Así es que esas son las principales diferencias. Ya tú, acorde a tu perfil de inversionista, elegirás cuál te conviene, ¿ok? Y para finalizar tenemos el tercer player que a mí me encanta. Esto es ya mucho más sesgado, en lugar de tener exposición a 100 empresas que te diversifiquen más, trae un poquito más de riesgo, pero pudiera hacer sentido. Es el Genius 21, es otra casa gestora, directamente en la Bolsa Mexicana de Valores, y vamos a entrar al detalle para que lo conozcas. Es de QuantaShares y dice claramente que replica los rendimientos diarios del índice S&P BMV Ingenious Index, ¿ok? Este está compuesto solamente por 12 acciones tecnológicas de alto crecimiento potencial, restringiéndose a las 12 primeras acciones según el crecimiento y capitalización. Criterios para la selección de emisoras que coticen en ya sea la Bolsa de Nueva York o en Nasdaq. Capitalización flotante de mercado mayor a $50,000 millones y que tengan un Growth Score Top 12, estimando el crecimiento basado en regresiones lineales de la tasa de crecimiento en ventas históricas y la tasa de crecimiento en utilidades históricas. O sea, que al final del día, a nivel ventas y utilidades, que sean de los top players que hay en la industria. Y vamos a ver cómo es esa composición de estas dos empresas. Pues aquí lo podemos ver en la siguiente lámina, que dice top player como primer interlocutor Nvidia, que tiene prácticamente casi el 20% de la cartera. Posteriormente Netflix, un 15.39%. Después Meta, que es Facebook, con 15.15%. Y posteriormente tenemos a Oracle con un 13.34%. Estoy viendo que si sumamos, estamos llegando a más del 60% de la composición del fondo con estos cuatro jugadores. Ya mucho más abajo tenemos a Microsoft, a Apple, a Visa, a Mastercard, tenemos a Google, que es Alphabet, tenemos a AMD, que es de los competidores fuertes en semiconductores, y también tenemos a Qualcomm, una empresa tecnológica que también está enfocada en semiconductores y bueno, tiene diferentes líneas de negocio, pero al final del día esta es la cartera de 12, donde puedes ver claramente que 4 ponderan, pues mueven los hilos de este ETF, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son los detalles técnicos de este ETF? El ticker es Genius 21, la denominación está en pesos mexicanos, el valor nominal pues actualmente está en 103 pesos por título, así se manifestó este día, lo cual imagínate, 103 pesos es mucho más accesible que estarle metiendo 4,500 pesos o que estarle metiendo 12,000. El Genius 21 creo que es una excelente opción y al menos en mi portafolio siempre lo tengo desde hace 4 años, prácticamente desde que salió, porque recordemos, el primero que vimos 99, el segundo que vimos nació en el 2020 y ¿qué crees? Nació en el 2021, tiene 4 años de existir. Desde el 2021 yo lo tengo, prácticamente yo compré desde los 40, 46 pesos por título y ahorita estamos en 103,
Y eso que viene de una corrección porque estuvimos hasta más o menos los 115 pesos por título. Ojo, me parece muy interesante porque justo en este cierre de cuartil, las principales empresas que tienen la ponderación en este fondo han tendido a la baja. Entonces, si tú quieres ver Oracle, que hace 2 meses estaba en máximo, si tú quieres ver Meta, si tú quieres ver Netflix, que acaba de hacer un split 10-1, y en lugar de que te cueste 20,000 o $1,000, ahorita te está costando 10 veces menos, que es 2,000 pesos mexicanos o $100. Entonces, realmente hay una gran oportunidad porque los estás agarrando en una bajada, los estás agarrando en un soporte más o menos un 10, un 15% abajo y seguramente van a reapuntar a la alza. Así es que creo que es una excelente oportunidad actualmente para invertir, para estar haciendo DCA. Y de ese también comentar que se rebalancea de forma trimestral, ¿ok? Ojo, qué gran diferencia hay aquí. Este no otorga dividendos. Es mucho más barato, no otorga dividendos. Tenemos las 3 opciones, 2 en Nasdaq, en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero si tú estás en México a través del SIC, pues no vas a tener ningún inconveniente para invertir en cualquiera de los 3. Ahí te lo dejo. Para mí, mis favoritos son QQQM, segunda opción, por accesibilidad y por el precio de entrada del título, Genius 21, y como tercera opción, el QQQ. Solamente para cerrar te voy a dejar los graficadores de 5 años, es decir, de hoy hacia atrás 5 años, para que veas cómo se ha comportado el precio. A veces los porcentajes se mueven un poco, depende si ves el GAT nominal, ves el GAT real. Veíamos anteriormente que era 140%, pero el real se estima más o menos en un 107, 109%. Y a manera de conclusión, los 3 fondos, los 3 ETFs, se han manejado con los márgenes de rendimiento o de utilidad muy similares. Ya simplemente es que elijas el que más se adecua a tu estrategia, a tu perfil de inversionista. Y pues hasta aquí llega este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido y nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima. Chao.